Yo maté a mi hermano con una verdad que él mismo había enterrado hace 20 años. No con un cuchillo ni veneno, sino con el eco de un secreto que destrozó nuestra familia como un terremoto en las entrañas de Madrid. Y mientras él jadeaba su última súplica, supe que la venganza no era dulce, era un vacío que me devoraba vivo. El humo de los cigarros baratos se enredaba en el aire denso del bar de Lavapiés, donde todo olía a traición y cerveza rancia. Mi hermano mayor, Javier, se inclinó sobre la mesa, su rostro iluminado por la luz mortecina de una bombilla colgante, y me dijo con esa sonrisa que siempre había sido su alma más afilada: pequeño, es por tu bien. La familia primero. Pero yo ya sabía que tu bien era solo un eufemismo para su codicia, para el imperio que había construido sobre mis huesos rotos. Aquella noche, cuando encendí el viejo proyector en la sala de nuestra casa familiar en Chambery, el primer grito no fue de rabia, sino de incredulidad. Mi madre se tapó la boca. Mi padre palideció como un cadáver. ¿Y Javier? Javier solo pudo murmurar: ¿cómo supiste? La lluvia golpeaba las ventanas empañadas del metro de Madrid como dedos impacientes, recordándome que la ciudad nunca duerme. Pero yo sí había dormido demasiado tiempo. Me llamo Alejandro, aunque en los círculos donde importaba, solo era el hermano pequeño de Javier, el que cargaba con las sobras. Tenía 35 años, una barba incipiente que ocultaba las arrugas prematuras del estrés, y un corazón que latía con el ritmo de una deuda eterna. Aquel día, el 15 de diciembre de 2025, bajé en la estación de Sol con una carpeta bajo el brazo que pesaba más que cualquier maletín de ejecutivo. Contenía pruebas, correos electrónicos, extractos bancarios y un video granulado que podía hundir imperios. Todo empezó 15 años atrás, en el verano del 2010. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló como una granada en el pecho de España. Nuestra familia, los Ruiz, éramos dueños de una pequeña constructora en las afueras de la capital. Un negocio modesto que mi abuelo había levantado con callos y promesas. Papá, un hombre de 50 y tantos con bigote gris y ojos hundidos por noches en vela, dirigía las operaciones con la rigidez de un general franquista risidual. Mamá, con su falda plisada y crucifijo al cuello, manejaba las cuentas con una devoción que rayaba en la obsesión religiosa. Y Javier, mi hermano mayor, el dorado, el que todos idolatraban, era el rostro público, carismático, con trajes italianos y un apretón de manos que cerraba tratos imposibles. Yo era el ingeniero invisible, el que diseñaba los planos hasta el amanecer. El que resolvía los problemas estructurales cuando las vigas se quejaban. Pero Javier siempre se llevaba la gloria. Eres el cerebro, yo soy el corazón, me decía mientras firmaba cheques con mi sudor. Aquel verano, cuando los bancos nos cerraron el grifo, perdimos 3 proyectos en una semana. La constructora se tambaleó, y con ella, nuestra casa en Chambery, el colegio privado de mis sobrinas, todo. Fue entonces cuando Javier propuso el plan, una maniobra para salvarnos. O eso juró. Confía en mí, Ale, me dijo una noche en el balcón, con el skyline de Madrid parpadeando como un mentiroso. El plan implicaba inflar facturas, desviar fondos de un subsidio europeo para reestructuración, y culpar a un subcontracte ficticio si algo salía mal. Yo me negué al principio, el código ético de mi profesión no era un adorno. Pero Javier era maestro en la manipulación, invocó a papá, que tosió una lección sobre supervivencia familiar, y a mamá, que lloró hablando de mis sobrinas huérfanas de futuro. Cedí, como siempre. Firmé los papeles, alteré los planos para que pareciera que el dinero se evaporaba en errores ajenos. Funcionó. Por un tiempo. Ganamos un contrato corto en Vallecas, y la constructora renació como un fénix de mentiras. Javier se compró un ático en Salamanca, mamá un collar de perlas, y yo
Yo seguí en mi piso de alquiler en Malasaña, pagando deudas que no eran mías. Pero la grieta se abrió 2 años después, en 2012, cuando la Guardia Civil irrumpió en nuestras oficinas. Habían recibido un soplo anónimo. Interrogatorios. Redadas. Titulares en El País: fraude inmobiliario en el corazón de Madrid. Papá sufrió un infarto esa noche. Mamá se encerró en su habitación rezando rosarios interminables. Javier, el intocable, salió limpio. Pruebas insuficientes, dijo el juez. Y yo creí en su inocencia hasta que vi el sobre en su escritorio. Era un pago a un funcionario. Discreto pero innegable. Mi hermano había comprado su libertad con el dinero que nos había salvado a todos. Y yo, el idiota, cargué con la culpa. Me despidieron de mi puesto en una firma grande. Mi licencia de ingeniero suspendida por imprudencia. Perdí amigos, novia, dignidad. Me convertí en un fantasma en fiestas familiares. El fracasado que servía copas mientras Javier brindaba por nuevos contratos. Los años siguientes fueron un túnel de oscuridad. Trabajé de freelance en obras menores, durmiendo en colchones prestados, ahorrando cada euro para un futuro que se evaporaba. Javier prosperó, su constructora se fusionó con una multinacional. Se casó con una abogada de renombre. Tuvo 2 hijas perfectas. Papá se recuperó lo suficiente para presumir de la resiliencia Ruiz. Mamá me mandaba mensajes semanales: vuelve a casa, hijo. Dios perdona. Pero yo no perdonaba. No a ellos. El detonante llegó en octubre de 2025. Recibí una llamada de un viejo colega, un contable jubilado llamado Ramón, que había trabajado con nosotros en los años oscuros. Alejandro, tengo algo que te va a romper el alma, dijo con voz temblorosa. Nos encontramos en un café de la Latina, bajo el aroma de churros y secretos. Ramón deslizó un USB sobre la mesa. Lo encontré limpiando archivos viejos. Javier no solo te sacrificó, él orquestó todo desde el principio. El video duraba 8 minutos. Grabado en la oficina de papá, en 2011. Mostraba a Javier sobornando al soplante anónimo, un rival de la constructora, para que apuntara directamente a mí. Haz que caiga sobre el pequeño, decía mi hermano, riendo como un lobo. Yo limpio el desastre. Y luego, la puñalada: la familia necesita un chivo expiatorio. Y él es perfecto. Débil. Confiado. Papá estaba allí, asintiendo en silencio. Mamá, en la puerta, con lágrimas pero sin una palabra de protesta. Salí del café con el mundo tambaleándose. La rabia no era un fuego, era un glaciar que me congelaba las venas. Pasé noches enteras reproduciendo el video, memorizando cada gesto traicionero. Planeé mi venganza no como un loco, sino como un ingeniero: precisa, estructural, irreversible. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un tipo de Sevilla con acento andaluz y ética flexible para rastrear transacciones ocultas. Descubrí que Javier lavaba dinero a través de propiedades fantasma en la Costa del Sol, evadiendo impuestos por millones. Mamá había falsificado documentos para sus donaciones a la iglesia, blanqueando lo sucio. Papá, el más callado, había destruido evidencias en 2012. Pero no bastaba con delatarlos a la policía, eso sería misericordia. Quería que sintieran mi caída, el aislamiento, la pobreza, la vergüenza que me habían impuesto. Organicé una cena familiar para Navidad, en la casa de Chamberí. Un reencuentro, les dije por teléfono, con voz fingidamente cálida. Javier aceptó de inmediato. Claro, hermano, ha pasado demasiado tiempo. No sabían que yo había alquilado un proyector, que había invitado a periodistas de El Mundo y un inspector de Hacienda disfrazado de primo lejano. La noche llegó con un frío que calaba hasta los huesos. La mesa estaba puesta con el mantel de lino de mamá,
velas parpadeando como mentiras. Entré con una botella de Rioja bajo el brazo, sonriendo como si nada. Javier me abrazó. Su colonia cara invadiendo mi espacio. Mírate, Ale. Pareces estable. Papá gruñó un saludo desde su sillón. Mamá me besó la mejilla con labios temblorosos. Sus hijas, mis sobrinas, correteaban ajenas al veneno. Cenamos pavo asado y ensalada rusa. Charlando de banalidades, el tráfico en la M30, el último partido del Real Madrid. Mi pulso latía como un tambor de guerra. Cuando llegó el postre tarta de Santiago, irónicamente dulce, me levanté. Tengo un regalo para todos, anuncié, conectando el proyector al televisor de pared. La pantalla se iluminó con el video. El silencio cayó como una guillotina. Javier se atragantó con su copa. Apágalo. ¿Qué coño es esto? Mamá sollozó. Papá se levantó tambaleante. El inspector, con su servilleta aún en el regazo, tomó notas discretas. Los periodistas grababan con móviles ocultos. El video terminó con la risa de Javier. Él es perfecto. Débil. Confiado. El caos estalló. Javier me agarró del cuello de la camisa. Bastardo, ¿cómo te atreves? Lo empujé. Mi voz un trueno, tú me destruiste. Por tu ambición de mierda. Mamá se arrodilló, suplicando, hijo, por Dios, perdónanos. Pero el perdón era un lujo que yo no podía permitirme. Llamé a la policía esa misma noche. Arrestaron a Javier in situ. Esposas brillando bajo las luces navideñas. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares y portazos. El Mundo publicaba, escándalo familiar, hermano traiciona a hermano en fraude millonario. Javier fue a la cárcel preventiva en Soto del Real. Su ático embargado. Su esposa pidiendo divorcio por WhatsApp. Mamá sufrió un colapso nervioso. Internada en un centro psiquiátrico en Leganés. Murmurando salmos entre sedantes. Papá, el estoico, se encerró en su estudio, negándose a comer. Yo, por primera vez en años, dormía sin pesadillas. La venganza era un bálsamo amargo. Pero la justicia no es limpia en España. No cuando el dinero huele a colonia cara. Javier contrató a los mejores abogados, alegando coerción y falsificación de pruebas. El video, argumentaron, era editado. Mandaron peritos a mi piso. Allanaron mi vida como si yo fuera el criminal. Encontraron mi conexión con el jeque sevillano, un rastro que no borré lo suficiente y me acusaron de extorsión digital. Pasé una noche en comisaría, esposado a una silla dura, oliendo a sudor y a arrepentimiento. ¿Por qué no lo dejaste ir, Alejandro? Me preguntó el inspector durante el interrogatorio. Un hombre calvo con ojos de sabueso. La familia es sagrada. Le escupí la verdad, la familia me enterró viva. Esto es exhumación. Salí bajo fianza. Pero el twist vino de Ramón, mi soplante involuntario. Me llamó desde un número oculto, Ale. Hay más. Tu hermano no actuó solo en 2011. Papá. Papá lo planeó todo desde el principio. Regresé a la casa de Chamberí esa tarde, con la lluvia convirtiendo las calles en ríos de lodo. Papá me recibió en la puerta, demacrado, con una bata raída que olía a tabaco rancio. Siéntate, hijo, dijo, señalando el sofá donde de niño jugaba con trenes de madera. Sacó una caja de zapatos del armario, polvorienta como un ataúd. Dentro, cartas amarillentas, fotos borrosas y un testamento falsificado. Tu abuelo no murió de viejo, confesó con voz ronca. Fue suicidio. En 2005, la constructora quebró por primera vez. Él nos debía todo a bancos usureros. Javier y yo. Lo empujamos. Le dijimos que era un fracaso, que arruinaba el apellido Ruiz. Una noche, se colgó en el garaje. Las palabras cayeron como plomo.
Recordé el funeral. Las lágrimas fingidas. Como Javier había tomado el mando inmediatamente, prometiendo revivir el legado. El twist me golpeó como un mazazo. Mi caída no era solo por el fraude de 2010. Era herencia. Un ciclo de traiciones que empezaba con abuelo. Papá continuó cuando la burbuja estalló. Javier sugirió usarte como escudo. Yo acepté porque eras el más puro, el que no mancharía el alma como nosotros. Lágrimas surcaban su rostro arrugado. Perdóname, Ale. Quería protegerte del monstruo que soy. No lo perdoné. En cambio, usé las cartas para presionar. Las entregué a los abogados de Javier, anónimamente, a través de un mensajero. El caso se reabrió, cargos por encubrimiento de suicidio. Fraude agravado. Javier, desde su celda, me mandó una carta. Eres peor que yo, hermano. Has matado a la familia. Reí. Un sonido hueco. Sí, la había matado. Pero renací en sus cenizas. Mientras tanto, la sociedad se cebaba. Amigos de la infancia me bloquearon en redes, excompañeros me llamaban rata vengativa en foros de LinkedIn. Mi exnovia, Laura, la que me dejó tras el escándalo de 2012, me escribió: siempre supe que eras tóxico. Esto confirma todo. El aislamiento era un viejo amigo, pero ahora dolía diferente, era elección mía, no imposición. Decidí documentar todo en un blog anónimo. Sombras de Chambery. Publicaba extractos del video, testimonios de ex empleados, análisis de las finanzas ruinosas. Se viralizó en TWITTIROX, como lo llaman ahora, con hilos que acumulaban miles de retweets. La España de las élites corruptas, titulaban. Recibí amenazas: te vamos a joder como a tu hermano. Pero también aliados, una periodista de El País, Carmen, que me entrevistó en un bar de Chueca. Tu historia es catarsis nacional, dijo, sus ojos verdes brillando con empatía genuina. Carmen se convirtió en mi ancla. Cenábamos en tabernas de tapas, hablando de tromes compartidos. Su padre, un policía corrupto, el mío, un verdugo familiar. Una noche, bajo las estrellas en el Retiro, me besó. No eres débil, Alejandro. Eres superviviente. Por primera vez, creí que la venganza podía coexistir con redención. Pero el clímax se acercaba, y con él, el precio real. Navidad pasó en un limbo judicial. Javier salió en libertad condicional por buen comportamiento, pero con grillete electrónico. Insistió en una reconciliación familiar en la casa, con mediador incluido. Acepté, no por piedad, sino para el golpe final. Mamá, dada de alta, preparó la mesa con manos temblorosas. Papá se sentó en silencio. Javier llegó cojeando, había perdido peso en la cárcel. Su arrogancia agrietada pero no rota. Brindemos por segundas oportunidades, propuso, alzando su copa. Bebí, pero mi mente ya proyectaba el siguiente acto. Después de la cena, mientras lavábamos platos, le susurré a Javier: hay algo más que debes ver. Lo llevé al sótano, donde guardábamos archivos viejos. Encendí una linterna, revelando cajas de documentos que había reunido, pruebas de sus lavados en Marbella, testimonios de víctimas de desahucios fraudulentos en su constructora. Su rostro se descompuso. Esto te destruirá también. Negué con la cabeza. Ya estoy destruido. Tú me hiciste así. Llamé a Carmen, que esperaba afuera con un equipo de TVE. Cámaras entraron. Luces cegadoras. Javier suplicó por las niñas. Ale. No hagas esto. Pero las niñas ya sabían. Les había enviado copias del video. No para herir, sino para que crecieran libres de mentiras. El arresto fue en vivo, sirenas, flashes. Javier forcejeando mientras lo metían en el coche. Mamá gritó desde la ventana.
Papó se derrumbó en el suelo. Yo me quedé allí, bajo la lluvia, sintiendo el vacío expandirse. La venganza era victoria. Pero ¿a qué costo? Aquella noche, solo en mi piso, abrí una botella de whisky y lloré por el hermano que nunca tuve. El juicio empezó en marzo de 2026, en los juzgados de San Bernardo, un edificio modernista que parecía burlarse de la podredumbre humana con sus fachadas ornamentadas. Madrid bullía de primavera, jacarandas tiñendo las aceras de púrpura. Pero dentro de la sala 7, el aire era asfixiante, cargado de sudor y miradas acusadoras. Me senté en el banquillo de testigo. No como acusado, mis cargos por extorsión se desestimaron por interés público, sino como el verdugo voluntario. Javier, al otro lado, me fulminaba con ojos inyectados en vides. Mamá y papá ocupaban la primera fila, fantasmas de sí mismos, ella con un pañuelo negro, él con bastón y expresión de mártir. El fiscal, un tipo seco llamado Morales, presentó el video como pieza estrella. La pantalla gigante lo reprodujo en bucle, la risa de Javier, el asentimiento de papá. La galería jadeó, periodistas tecleaban furiosamente. Señor Ruiz, me preguntó Morales. Entonces su familia lo sacrificó por ambición. ¿Cómo se sintió? Mi voz salió ronca, cruda, como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado en nombre de la familia. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. Primero. Luego. Un odio que me reconstruyó. Javier testificó después, su defensa pintándolo como víctima de un hermano celoso. Alejandro siempre envidió mi éxito. Fabricó esto para destruirme. Lágrimas de cocodrilo, ensayadas en celdas. Pero el twist que había planeado irrumpió como un trueno. Carmen, mi aliada, había desenterrado un audio de 2005. Grabación de papá regañando a abuelo: eres un lastre, viejo. Mejor mueres que arruinarlo todo. Lo reproduje yo mismo, desde mi teléfono, durante el contrainterrogatorio. El juez golpeó el mazo, caos en la sala. Javier palideció, sabiendo que el ciclo se cerraba sobre él. Fuera. La prensa me acosaba, arrepentido. No, respondí. Solo exhausto. Pero el agotamiento era mentira, la adrenalina me impulsaba. Después del juicio que condenó a Javier a 8 años, papá a 3 por encubrimiento y embargos totales, visité a mamá en su centro. Estaba medicada, ojos vidriosos. Hijo, ¿por qué nos odias tanto? La abracé, por primera y última vez. No os odio. Os libero. La reacción en cadena fue implacable. La constructora Ruiz quebró definitivamente, cientos de empleados perdieron jobs. Viudas de obreros me maldecían en portales de noticias. Mi blog se convirtió en podcast, Voces Rotas, donde víctimas de fraudes compartían historias. Gané seguidores, pero también enemigos. Matones pagados por ex socios de Javier me esperaban en callejones de Lavapiés. Una noche, me partieron la nariz en un bar de Malasaña, sangre en el suelo, sabor metálico. Esto es por tu hermano, gruñó el agresor. Llamé a la policía, pero no por miedo, por justicia. Carmen y yo nos mudamos a un piso compartido en Usera, un barrio humilde con grafitis y aromas de curry pakistaní. Allá, el amor era refugio. Hacíamos el amor en sábanas gastadas, susurrando planes de futuro, un libro juntos, quizás mudarnos a Valencia por el mar. Pero la H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me visitaba en sueños, veía a mis sobrinas, ahora con su madre en Bilbao, preguntando por tío Ale, el malo. ¿Era yo el monstruo ahora? El clímax personal llegó en junio, durante una visita conyugal a Javier en prisión. Soto del Real es un monolito gris en las colinas, alambradas que cortan el horizonte como cicatrices. Lo encontré en la sala de visitas, delgado, con tatuajes caseros en los brazos, familia primero,
Irónico. Siéntate, traidor. Escupió. Hablamos una hora de infancia en el retiro. De cómo él me defendía de bullies en el colegio. De la muerte de abuelo. Te quería, Ale, admitió al fin, voz quebrada. Pero el miedo a fallar nos convirtió en esto. Le entregué una carta de papá, escrita desde su propia celda provisional, hijo mayor. Perdóname. Yo empecé la espiral. Javier la leyó, lágrimas cayendo. Ahora somos iguales, murmuró. Salí de allí con el estómago revuelto. La venganza había igualado el marcador. Pero ¿quién ganaba en un empate sangriento? Regresé a Madrid transformado. Cerré el blog. Doné mis ahorros pocos, pero limpios a una ONG contra corrupción. Carmen y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Solo nosotros y un testigo borracho. Por segundas vidas. Brindamos con sidra asturiana. Pero el pasado no suelta fácil. Una carta anónima llegó semanas después, con una foto de mis sobrinas y una amenaza. Termina lo que empezaste, o ellas pagan. El ciclo amenazaba con repetirse. Llamé a mi jeque sevillano, rastrea esto. Resultó ser la exesposa de Javier, amargada por el divorcio. La confronté en un café de Gran Vía, su rostro endurecido por el rencor. Me quitaste todo, siseo. Tú lo provocaste, repliqué. No la delaté. En cambio, le ofrecí un trato, silencio mutuo, terapia para las niñas. Aceptó, con un suspiro que olía a rendición. Aquella confrontación me enseñó la lección final: la venganza no es un fin, sino un puente a la fragilidad humana. Javier apeló su sentencia, prolongando el drama. Papá, liberado condicionalmente, me visitó una tarde de otoño. Caminamos por el Madrid de los Austrias, calles empedradas que crujen como huesos viejos. He cambiado, hijo, dijo, voz frágil. La cárcel me mostró mi vacío. Lo creí, un poco. Lo invité a cenar con Carmen, un paso tentativo hacia la paz. Pero la paz es ilusoria. En noviembre, un escándalo mayor estalló. El funcionario sobornado en 2012 era parte de una red de corrupción en el ayuntamiento. Mi testimonio voluntario hundió a alcaldes adjuntos. Premios éticos llegaron, pero también paranoia, sombras en mi ventana, coches negros estacionados. Estás jugando con fuego, advirtió Carmen. El fuego me forjó, respondí. El invierno de 2026 llegó con nevadas inusuales para Madrid, cubriendo la Puerta del Sol en un manto blanco que amortiguaba los gritos de la ciudad. Yo, sin embargo, ardía por dentro. Mi vida post-venganza era un mosaico fracturado, mañanas escribiendo artículos freelance para medios independientes, tardes en terapia grupal para víctimas de abuso familiar, noches en brazos de Carmen, donde el sexo era un antídoto temporal contra el insomnio. Pero Javier seguía siendo un espectro, cartas semanales desde prisión, su caligrafía cada vez más errática. Sueño contigo, hermano. No con odio, sino con nostalgia por lo que fuimos. Una de esas cartas contenía el twist que casi me rompe, una confesión. No fui yo quien sobornó al soplante en 2011. Fuiste tú, Ale. En un blackout etílico. Me lo contaste todo. Te grabé para protegerte, pero lo usé en tu contra. Mentira, o verdad retorcida. Revisé mis recuerdos borrosos de aquella noche en 2011, después de una borrachera en Capital. Sí, había farfullado secretos, pero el soborno, el video lo mostraba a él actuando, no a mí. Llamé a Ramón, verifica. Horas después, es Vlad. Quiere desestabilizarte. La manipulación continuaba, incluso desde barrotes. Respondí con silencio. Pero el daño estaba hecho, dudas carcomían mi certeza. Carmen lo notó, estás dejando que te arrastre de nuevo. Tenía razón.
Decidí visitarlo por última vez, armada con un detector de mentiras portátil, tecnología barata de Amazon, pero efectiva para mi paz mental. En la sala de visitas, con guardias vigilando como halcones, le mostré el pulsera. Di la verdad, Javier. Todo. Su risa fue un eco hueco. Bien. El soborno fue mutuo. Tú lo sugeriste. Yo lo ejecuté. Éramos cómplices. El detector pitó rojo, mentira. Presioné y abuelo. Pitó verde, verdad parcial. Papá lo empujó, pero yo. Yo cerré la puerta del garaje esa noche. Sabía lo que hacía. Lágrimas reales. Esta vez. El ciclo se revelaba en capas, no solo traidores, sino verdugos interconectados. Salí de allí con una resolución nueva, no más venganza reactiva. Organicé una demanda civil contra la familia. No por dinero embargado, sino por daños emocionales. Mamá testificó por video. Su voz un susurro quebrado, fui ciega. Hija. Mi fe era excusa para no ver. El juez falló a mi favor, compensación simbólica. Pero más importante, una orden de alejamiento emocional. No más cenas. No más llamadas. La sociedad. Meanwhile, me elevaba y me escupía. Un documental de Netflix. Caída Ruiz, la venganza española. Me convirtió en antihéroe. Entrevistas en Prime Time, donde defendía, la familia no es sangre, es elección. Pero haters inundaban mis DMs, hipócrita. Tu propia mano está sucia. Y lo estaba, en mi afán por justicia. Había mentido en detalles menores del blog, exagerando cifras para impacto. Carmen quedó embarazada en abril. Un rayo de luz en la tormenta. Un hijo, dijo. Mano en vientre. Para romper el ciclo. Celebramos en una paella en Vallecas, con amigos nuevos periodistas, activistas. Pero el clímax se cernía, Javier escapó. En mayo, durante un traslado médico fingió apendicitis, cortó las correas y huyó en un coche robado. Alerta nacional, prófugo peligroso. Mi nombre en todos los telediarios, hermano posible cómplice o blanco. El pánico me paralizó. Instalamos alarmas. Mudamos temporalmente a un piso franco en Carabanchel. Noches en vela, escuchando sirenas. Carmen, con náuseas matutinas, me abrazaba, no nos tocará. Pero él lo hizo. Una nota bajo la puerta, nos vemos en Chamberí. ¿Dónde empezó? Solo tú y yo. Mi corazón martilleó. Iba a terminar esto, a mi manera. Conduje esa noche bajo una luna llena que bañaba Madrid en plata espectral. La casa familiar estaba vacía, embargada, pero la puerta entreabierta. Entré, linterna en mano, el aire espeso de polvo y recuerdos. Javier, llamé. Silencio. Luego, su voz desde el sótano, sube. Hermano. Hora de cuentas. Bajé las escaleras crujientes. Cada paso un eco de infancia. Lo encontré sentado en el suelo, rodeado de cajas abiertas. Una pistola robada en la mano de un guardia. Supuse. No dispararé, dijo. Voz calmada. Solo quiero que admitas, tú también me traicionaste. Hablamos horas de envidias infantiles, de cómo su éxito me eclipsaba, de mi rabia sorda. Te odio porque te amaba, confesé. Él asintió, yo te usé porque eras mi espejo roto. El twist final no era escape por libertad, sino suicidio asistido. Ayúdame a acabar, suplicó. Como con abuelo. Horrorizado, negué. Llamé a emergencias mientras forcejeábamos. La pistola cayó. Un tiro accidental rozó mi hombro. Sirenas. Caos. Lo arrestaron de nuevo. Herido pero vivo. En el hospital. Me miró, gracias por no dejarme caer del todo. El verano de 2026 fue un horno en Madrid. El asfalto ondulando como serpientes de calor.
Pero mi mundo se enfriaba en tonos de gris institucional. Javier volvió a Soto del Real con cargos añadidos, fuga, posesión ilegal de arma. Su juicio por escape fue un circo mediático, con drones sobrevolando la prisión y manifestantes divididos, justicia para Ruiz Besas. Cárcel de por vida. Testifiqué de nuevo, hombro vendado. Describiendo la noche en el sótano, quería redención, pero eligió el abismo. La fiscalía usó mi testimonio para pintar a Javier como manipulador crónico, un sociópata forjado en el yunque familiar. Psicólogos desfilaban trastorno narcisista, agravado por trauma intergeneracional. Papá, desde su condicional, envió una declaración: mi hijo mayor es mi culpa. Yo planté la semilla del egoísmo. Mamá, estabilizada, se unió a un grupo de apoyo para madres de criminales, encontrando consuelo en confesiones ajenas. Yo, meanwhile, navegaba la paternidad incipiente. Carmen dio a luz en julio, un niño al que llamamos Mateo Esperanza en hebreo, un guiño a la fe rota de mamá. Sus ojos, oscuros como los míos, me miraban con inocencia que dolía. ¿Le contarás?, preguntó Carmen en la maternidad, acunándolo. Todo, pero con verdad, respondí. No más secretos. La reacción en cadena se extendió, la red de corrupción del ayuntamiento colapsó. Dimisiones en masa, elecciones anticipadas. Mi rol en la exposición me valió una medalla simbólica del gobierno, pero también demandas por difamación de ex-socios. Gasté ahorros en abogados, volviendo al borde de la pobreza que tanto odiaba. Ironía, le dije a Carmen una noche, mientras Mateo lloraba. La venganza me empobrece de nuevo. Ella sonrió, pero te enriquece en familia. El conflicto interno rugía. Sueños donde Javier y yo éramos niños en el retiro, persiguiendo palomas, se tosían en pesadillas de traición. Terapia individual reveló mi propia oscuridad, codependencia, rabia reprimida heredada de papá. Eres víctima y verdugo, dijo la psicóloga, una mujer vasca con acento afilado. Elige. Elegí soltar, quemé las cartas de Javier en una fogata en la casa de campo. Cenizas volando como absolución. Pero el mundo no suelta fácil. En agosto, un libro de memorias salió, Mi hermano, mi ruina, ghostwritten por un ex abogado de Javier. Lo pintaba como mártir, a mí como villano psicótico. Ventas disparadas. Reseñas venenosas. Carmen me animó a contraatacar, escribí mi versión. Huesos rotos, una venganza necesaria. Publicado en otoño. Se convirtió en bestseller. Traducciones a inglés y francés. Dinero limpio. Por fin suficiente para un piso propio en Arganzuela, con balcón a jacarandas. Las sobrinas reaparecieron en Navidad, traídas por su madre en una visita custodiada. Tenían 18. Ojos curiosos. Tío, ¿por qué papá está en la cárcel?, preguntó la mayor. Les conté una versión suavizada, errores grandes. Pero se aprende. Abrazos torpes, promesas de helados en Cuesta de Moyano. Aquel gesto fue catarsis, la familia no muere, muta. Javier, desde su celda, me escribió por última vez, Mateo es mi sobrino. Dile que su tío lo quiere. Lo guardé en una caja, no quemado. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN lo carcomía. Según informes penitenciarios, se unió a un programa de rehabilitación, estudiando contabilidad para no repetir errores. ¿Redención real? Solo el tiempo lo diría. Mi vida se estabilizó en rutinas, paseos con Mateo en el Prado, donde Velázquez me recordaba la complejidad humana, cenas con Carmen, donde el amor era verbo, no posesión. Pero el clímax residual llegó en diciembre, aniversario del video. Una exposición en el Reina Sofía, Traición y Verdad, con mi historia como eje. Asistí, corbata floja, viendo visitantes debatir venganza o justicia. Allí, un encuentro inesperado, Ramón,
Mi soplante original. Ahora canoso y sereno. Cerraste el círculo. Ale. Brindamos con cava. Y supe que sí. La venganza había sido un río turbio, pero desembocaba en mar calmado. Año nuevo. 2027. Madrid despertaba con fuegos artificiales que estallaban como ecos de mi rabia pasada. Pero yo los veía desde el balcón con Mateo en brazos, su risa ahogando el estruendo. Habían pasado 13 meses desde la noche en el sótano, y el mundo había girado. Javier cumplía su pena. Transformado en un hombre que escribía poesía carcelaria, papá falleció en primavera. Un infarto silencioso en su piso de retiro en Toledo. Dejando una nota, Ale. Vive sin cadenas. Mamá se mudó a un convento en Ávila, buscando paz en votos que yo no entendía, pero respetaba. Mi libro se adaptó a serie de TV, Sombras heredadas, con un actor guapo interpretándome irónico, pues yo era el antihéroe arrugado. Estreno en A3 Media. Ratings estratosféricos. Entrevistas en Bebe. ¿La venganza te salvó o te condenó? Ambas. Admití. Es el precio de la verdad. El dinero permitió viajes, Carmen. Mateo y yo en la Costa Brava. Olas lamiendo pies. Sal curando heridas invisibles. Pero las consecuencias no cesaban. Víctimas de la constructora Ruiz formaron una asociación, demandándome por incitación al caos económico. Gané el caso, no soy responsable de sus pecados. Pero el estrés me hospitalizó, úlcera sangrante. Noches de fiebre donde deliraban hombres familiares. Carmen vigilaba. Feroz, no te rindas ahora. El twist definitivo, sutil como una grieta en una presa, llegó en una carta de la prisión. Javier, liberado condicionalmente por buena conducta, anunciaba su regreso. Quiero verte, Ale. No para pelear, sino para enterrar el hacha. Dudé, pero accedí. Nos encontramos en un parque neutral, el Campo del Moro, bajo chopos que susurraban secretos. Él llegó cambiado, barba gris, ojos humildes, un crucifijo tatuado eco de mamá. Hablamos horas, bancos duros como la verdad. Te perdono, dijo primero, por odiarme lo suficiente para salvarme. Yo, voz temblorosa, y yo a ti, por romperme lo suficiente para reconstruirme. No fue abrazo cinematográfico, fue un apretón de manos. Áspero, real. Planeamos visitas a las sobrinas, terapia conjunta. No amistad instantánea, sino andamios para un puente frágil. La familia renacía, no en sangre, sino en elección. Mateo conoció a su tío malo, que le regaló un libro de ingeniería para niños. Mamá volvió para Pascua, frágil pero radiante, horneando torrijas que sabían a perdón. Carmen y yo renovamos votos en una playa de Cádiz, arena en los dedos, promesas contra el oleaje. Mirando atrás, la venganza fue un huracán, destruyó, pero despejó cielos. Madrid, con su caos eterno tráfico en la Castellana, protestas en sol, me acogió como hijo pródigo. Escribo esto ahora, en un café de la Latina, con el aroma de café solo y el bullicio de vidas entretejidas. No soy héroe ni villano, soy superviviente, con cicatrices que cuentan historias. Y si alguien pregunta, ¿valió la pena? Sí. Porque en las ruinas, planté semillas de verdad. La familia manipuló mi caída, pero no escapó cuando revelé todo. Y en esa revelación, todos incluso yo encontramos un atisbo de redención. Fin.